Bienvenidos. Este video es meramente informativo. Expone un movimiento que posiblemente muchos no conocen. Comencemos. En el corazón de la Ciudad de México, donde la vida cotidiana se mezcla con la protesta social, apareció en 2023 un grupo que transformó la manera en que se habla de cannabis y género en el país. Las Hijas de la Cannabis. No fue un movimiento improvisado ni marginal, sino la expresión visible de un malestar acumulado durante décadas entre mujeres consumidoras que, además de cargar con el estigma general del uso de marihuana, enfrentaban una doble condena social por el simple hecho de ser mujeres. El contexto de su nacimiento no puede separarse de la larga lucha por la regulación del cannabis en México. Desde 2009, con la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades para consumo personal, y sobre todo desde los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2015 y 2018, que declararon inconstitucional la prohibición absoluta, el debate sobre la legalización se volvió constante. Sin embargo, las promesas legislativas se alargaban. El Congreso retrasaba una y otra vez la discusión sobre una ley integral que regulara el consumo adulto, el autocultivo y la comercialización legal. Esa demora abrió espacio para que los usuarios organizados, cansados de esperar, ocuparan la calle como forma de presión política. En ese escenario, surgieron las Hijas de la Cannabis. Fundadas en 2023 por 3 mujeres, entre ellas Karim Chacón, Mime y Norma, el colectivo reunió en un inicio a unas 12 integrantes que se definieron abiertamente como feministas y consumidoras. Su punto de partida fue claro: crear espacios seguros para mujeres usuarias de marihuana, libres de acoso y de violencia, donde el consumo pudiera ejercerse como un acto de libertad personal y no como una condena social. Su primera gran acción fue instalar un plantón en Avenida Juárez, a un costado de la Alameda Central y frente al Senado de la República. La elección del lugar no fue casual. Por un lado, se trataba de un sitio simbólico en el centro histórico, visible para turistas, oficinistas y legisladores. Por otro, estaba junto a la sede de los debates que, en teoría, deberían haber concretado la regulación del cannabis. El plantón fue una forma de recordarle al Congreso que la deuda seguía pendiente. El ambiente en ese campamento no era el de una protesta violenta. Al contrario, quienes lo visitaban encontraban un espacio cultural y comunitario. Había talleres de autocultivo, conversatorios sobre feminismo y drogas, círculos de mujeres, música y literatura. Todo giraba en torno a un mensaje: el consumo de cannabis no es sinónimo de delincuencia, sino de derechos humanos. Sin embargo, la presencia constante de humo y de usuarias en plena vía pública generó reacciones encontradas. Mientras algunos peatones se acercaban con curiosidad o simpatía, otros expresaban molestia. Con el tiempo, comenzaron a reportarse problemas asociados a la presencia de vendedores ambulantes, ajenos al colectivo que intentaban comercializar otras sustancias, o marihuana de dudosa procedencia en el perímetro del plantón. Esa situación complicó la legitimidad de las Hijas de la Cannabis y abrió la puerta a la intervención de las autoridades capitalinas. Desde sus inicios, las fundadoras dejaron claro que su lucha no era exactamente la misma que la de otros colectivos cannábicos. Aunque compartían la exigencia de legalización, pusieron el acento en la perspectiva de género. En entrevistas, señalaron que las mujeres consumidoras suelen ser doblemente criminalizadas, por usar una sustancia aún estigmatizada y por desafiar los roles tradicionales de género que esperan de ellas un comportamiento respetable y ajeno a las drogas. La defensa de espacios seguros no era un capricho, sino una respuesta a experiencias concretas. Muchas mujeres relataron que, en reuniones mixtas de consumidores, sufrían acoso o discriminación. En cambio, en el plantón de las Hijas se promovía un ambiente sororo, horizontal y de cuidado mutuo. Allí, encender un porro no implicaba exponerse al juicio ni al hostigamiento, sino compartir un acto de libertad con otras mujeres en la misma situación. El nombre del colectivo, Hijas de la Cannabis, también buscaba resignificar la relación con la planta. Más allá del estereotipo del fumador flojo o del adicto marginal, ellas la presentaban como una madre simbólica que ofrece cuidado, creatividad y comunidad. Se trataba de contrarrestar la narrativa punitiva, que durante décadas había asociado el cannabis con crimen y decadencia. El nacimiento de las Hijas de la Cannabis coincidió con un momento clave en el debate nacional. La Suprema Corte ya había establecido que la prohibición absoluta era inconstitucional, pero el Congreso seguía sin aprobar una ley completa. La regulación estaba a medias. Los jueces podían otorgar amparos individuales para consumo y autocultivo,
pero no existía un marco legal claro para el acceso generalizado. En ese vacío legal, colectivos como el Plantón 420 frente a la SCJN y otros grupos de usuarios habían abierto camino. Las hijas de la cannabis retomaron esa tradición, pero con un sello distintivo: visibilizar a las mujeres. En su plantón no solo se consumía, también se discutía sobre feminismo, derechos sexuales y reproductivos, y violencia de género. El año 2023 fue, además, un periodo de tensiones crecientes en el país en torno a la violencia del narcotráfico. La discusión sobre la legalización del cannabis no podía desligarse de esa realidad. México seguía siendo uno de los principales productores de marihuana ilegal para el mercado estadounidense, aunque la demanda había disminuido con la legalización en varios estados de Estados Unidos. Aún así, el tema de drogas estaba íntimamente vinculado con la violencia de los cárteles. En ese contexto, la propuesta de permitir el autocultivo y el consumo legal interno adquiría relevancia, como una posible forma de restarle mercado al crimen organizado. A pesar de las dificultades y las críticas, el arranque de las hijas de la cannabis fue significativo. Lograron hacerse visibles en un debate dominado hasta entonces por voces masculinas, y en muchos casos, por organizaciones mixtas donde las demandas de las mujeres quedaban relegadas. Su plantón en Avenida Juárez, aunque polémico, se convirtió en punto de referencia para usuarias de distintas edades y contextos, que buscaban un espacio donde no fueran juzgadas. Su mensaje era directo: sin mujer no habrá regulación. Con esa frase buscaban recordar que la política de drogas también es un asunto de género, y que cualquier futura ley que ignore las necesidades específicas de las mujeres estaría incompleta. Ese fue el inicio. A partir de allí, las hijas de la cannabis consolidarían su presencia en marchas, festivales y discusiones públicas. Y aunque las autoridades eventualmente las reubicarían, el espíritu de su movimiento quedó claro: el humo verde era, sobre todo, un acto de resistencia feminista. El campamento de las hijas de la cannabis en Avenida Juárez se convirtió, desde su instalación en 2023, en un punto de encuentro y de fricción dentro del centro histórico de la Ciudad de México. A la sombra de edificios icónicos y con la constante circulación de turistas y trabajadores, el plantón se mantuvo durante meses como un recordatorio de que la regulación del cannabis en México seguía siendo una deuda pendiente. Quienes transitaban por la zona podían ver toldos improvisados, mantas verdes con consignas feministas, carteles exigiendo regulación y mesas donde se impartían talleres de autocultivo o se discutían temas de salud y derechos humanos. La presencia del humo era innegable, pero no era lo único que definía el espacio. Había charlas comunitarias, círculos de mujeres y un ambiente festivo que contrastaba con el gris de la avenida. Sin embargo, la visibilidad del plantón también generó tensiones. Comerciantes de la zona denunciaron que el flujo constante de humo y consumidores afectaba a sus negocios. Algunos vecinos expresaron incomodidad con el consumo abierto, y la percepción social comenzó a mezclarse con estigmas de larga data. Para muchos, la marihuana seguía asociándose con ilegalidad y delincuencia. Con el tiempo, aparecieron reportes sobre la presencia de personas ajenas al colectivo, que aprovechaban la concentración de consumidores para vender marihuana o incluso otras sustancias. Aunque las hijas de la cannabis denunciaban esos actos y se deslindaban, la situación terminó por empañar la legitimidad de su espacio. Los medios documentaron que el campamento se había convertido en un foco de atención, no solo por la protesta feminista, sino por el descontrol en los alrededores. Para las autoridades capitalinas, tolerar el plantón en pleno centro histórico comenzaba a ser un dilema. Por un lado, estaba el respeto al derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Por otro, las quejas ciudadanas y los riesgos de que el espacio fuera cooptado por el mercado negro. El 4 de agosto de 2025, la Secretaría de Gobierno de la CDMX anunció la reubicación del plantón. Las hijas de la cannabis, junto con el mobiliario y las lonas que habían instalado en Avenida Juárez, fueron trasladadas a la Plaza Tlaxcoaque, ubicada al sur del centro histórico. El argumento oficial fue claro: en el perímetro de Avenida Juárez se habían detectado actividades de venta ilegal y había quejas constantes de vecinos y comerciantes. Reubicar el plantón buscaba preservar tanto la seguridad del colectivo como la convivencia con la ciudadanía. La Plaza Tlaxcoaque, aunque menos transitada, tiene una carga simbólica propia. Es un espacio histórico, marcado en el pasado por episodios de represión y memoria, y se convirtió en el nuevo escenario para que las hijas mantuvieran su protesta. Allí, entre oficinas gubernamentales y un tránsito peatonal más limitado,
reinstalaron sus carpas y continuaron con sus actividades. La reubicación dividió opiniones. Para algunos sectores de la sociedad, fue una medida necesaria para recuperar Avenida Juárez y reducir las molestias a comerciantes y transeúntes. Para otros, fue un intento de invisibilizar un movimiento incómodo en un espacio demasiado visible para el poder legislativo y la opinión pública. Las propias integrantes del colectivo declararon que el cambio no significaba el fin de su protesta. El plantón no era solo un lugar físico, sino una expresión política. Aunque reconocían las dificultades del entorno original, insistieron en que su lucha seguía siendo por la regulación y por la defensa de espacios seguros para mujeres consumidoras. Aunque los estigmas hacia el cannabis afectan a todos los usuarios, las mujeres enfrentan cargas adicionales. En una sociedad donde persisten roles de género rígidos, una mujer consumidora es vista con sospecha. Se cuestiona su capacidad para ser madre, para trabajar de manera responsable o incluso para mantener una vida personal respetable. En entrevistas recogidas por distintos medios, integrantes de las Hijas de la Cannabis han relatado cómo la discriminación se manifiesta en distintos ámbitos. O en el hogar, donde familias conservadoras pueden rechazar o sancionar duramente a una hija o madre que fuma. O en el trabajo, donde el consumo puede ser utilizado como pretexto para despedir o desacreditar profesionalmente a una mujer. O en la calle, donde además de los estigmas habituales, enfrentan acoso o comentarios sexistas. La estigmatización llega al punto de convertir al consumo en un motivo de violencia simbólica. Mientras un hombre que fuma marihuana puede ser visto como relajado o bohemio, una mujer usuaria carga con etiquetas mucho más negativas. El marco legal también ha jugado en contra de las mujeres. Aunque desde 2009 la posesión de hasta 5 gramos de cannabis para consumo personal está despenalizada en México, en la práctica muchas usuarias siguen siendo detenidas, acosadas o extorsionadas por policías. El desconocimiento de la ley, sumado a la corrupción en los cuerpos de seguridad, ha provocado que decenas de mujeres sean criminalizadas por portar pequeñas cantidades de marihuana. En este terreno, la experiencia de género vuelve a marcar diferencias. Las Hijas de la Cannabis han denunciado que, durante detenciones policiales, muchas mujeres son víctimas de hostigamiento sexual o de tratos humillantes adicionales a los que enfrentan los hombres. La criminalización legal se convierte así en un doble castigo, por la sustancia y por el género. Ante este panorama, la regulación del cannabis se plantea como una alternativa no solo de salud pública, sino también de seguridad. Diversos estudios han mostrado que legalizar la marihuana podría reducir los ingresos de los cárteles, aunque no eliminarlos por completo, dado que actualmente su negocio principal está en drogas sintéticas y otras actividades ilícitas. Para colectivos como las Hijas de la Cannabis, la regulación es una cuestión de dignidad y derechos. Pero también reconocen que, en un país marcado por la violencia, la legalización podría tener un impacto en reducir la persecución policial y abrir la puerta a economías legales que beneficien a comunidades campesinas. México se encuentra en una encrucijada histórica. La presión social por legalizar el cannabis crece, los fallos judiciales han allanado el camino y el debate público es más amplio que nunca. Pero el retraso legislativo y la persistencia de la violencia criminal recuerdan que la solución no es sencilla. Lo cierto es que la prohibición ha demostrado ser ineficaz, no ha reducido el consumo, pero sí ha alimentado al narcotráfico y ha criminalizado a miles de personas. Regular el cannabis no resolverá todos los problemas de violencia en México, pero sí podría ser un paso importante hacia una política de drogas más humana y más justa. Las Hijas de la Cannabis, con su voz feminista, nos recuerdan que detrás de cada debate legal hay vidas concretas, historias de mujeres doblemente criminalizadas y comunidades atrapadas en la ilegalidad. Su lucha no es solo por fumar en libertad, sino por abrir un debate profundo sobre qué tipo de país quiere ser México en materia de justicia, derechos humanos y seguridad. Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete. Así nos ayudas a seguir creando contenido. Hasta la próxima.